La madrugada envolvía la Torre Castellano en un silencio absoluto cuando Aitana Reyes sintió que sus párpados se cerraban involuntariamente. Había trabajado 12 horas consecutivas sirviendo mesas en el restaurante La Paloma, ubicado en la planta baja del imponente edificio. Sus pies le dolían tanto que cada paso era una tortura silenciosa. Los zapatos deportivos blancos que usaba, ya desgastados por meses de uso intenso, apenas le proporcionaban alivio. Pero Aitana no podía quejarse. Necesitaba cada peso que ganaba para enviar dinero a su madre enferma en Oaxaca y para pagar su matrícula en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudiaba Derecho con un promedio sobresaliente. Después de terminar su turno regular, había convencido al guardia de seguridad para que le permitiera hacer un trabajo de limpieza nocturno adicional en las oficinas ejecutivas. Era un trabajo no oficial, mal pagado, pero cada moneda contaba. Mientras pasaba el trapeador por los pasillos del último piso, sus ojos se posaron en el grueso libro de texto de derecho penal que había traído consigo. Tenía un examen importante en 2 días y aún no había podido estudiar lo suficiente. La fatiga comenzó a vencerla cuando se detuvo un momento en la oficina ejecutiva privada. Solo 10 minutos de descanso, se dijo a sí misma. Solo 10 minutos para revisar algunos conceptos legales antes de continuar limpiando. Apoyó la mejilla sobre el libro abierto en el escritorio de caoba maciza. No sabía que esa mesa valía más que todo lo que ella ganaría en varios años de trabajo. No sabía que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El sueño la arrastró rápidamente, llevándola a un lugar donde no había facturas que pagar ni preocupaciones por su madre enferma. Cuando Leandro Castellano entró en su oficina a las 5 de la mañana, recién llegado de un vuelo desde Madrid, lo último que esperaba era encontrar a alguien durmiendo en su escritorio de $1.000.000. Su primera reacción fue de sorpresa, luego de admiración involuntaria ante la belleza surrealista de la joven dormida y finalmente de sospecha profunda. En el mundo de Leandro, acostumbrado a tratar con personas que siempre querían algo de él, la aparición de una hermosa desconocida en su oficina privada solo podía significar una cosa: una trampa bien calculada. Había visto demasiadas veces cómo las personas usaban la belleza, las lágrimas y las historias conmovedoras para manipular a los ricos. Su corazón, endurecido por años de batallas corporativas y traiciones, no podía concebir que esta situación fuera genuinamente inocente. Cuando despertó a Aitana con golpes secos en la mesa, vio el terror en sus ojos y lo interpretó como la actuación perfecta de alguien que había sido descubierta en su plan. Las súplicas de ella, sus lágrimas, su explicación temblorosa sobre haberse quedado dormida mientras limpiaba, todo le parecía parte de un guión ensayado. La humilló con palabras crueles, acusándola de ser una cazafortunas que usaba su belleza para acercarse a hombres ricos. La comparó con todas las mujeres oportunistas que había conocido en su vida privilegiada. Ni siquiera le dio la oportunidad de explicarse completamente antes de expulsarla de su oficina como si fuera basura. Después de que ella se fue corriendo, con las mejillas empapadas de lágrimas de humillación, Leandro se sintió justificado en su crueldad. Había protegido sus intereses, había evitado ser víctima de otra manipulación. Roció desinfectante sobre la mesa donde ella había estado acostada, como si su presencia hubiera contaminado el lugar. Se sentía orgulloso de su perspicacia y de su dureza, pero entonces encontró el bolígrafo barato que ella había dejado caer y la tarjeta de estudiante que se le había caído. Aitana Reyes, Facultad de Derecho, estudiante destacada. La fotografía mostraba a una joven radiante, llena de esperanza e inteligencia. Esta revelación debería haberlo hecho reconsiderar, pero en lugar de eso, Leandro interpretó esta información como evidencia de una manipuladora aún más sofisticada. Una estudiante de derecho pobre con belleza excepcional era, en su mente, la combinación perfecta para alguien que sabía cómo explotar el sistema y a las personas adineradas. Su cinismo estaba tan arraigado
que no podía ver la verdad obvia. Simplemente había maltratado a una joven trabajadora que se había quedado dormida por agotamiento. La situación empeoró cuando su hermano Diego apareció en la oficina. Diego, un playboy irresponsable y vengativo, reconoció inmediatamente la tarjeta de Aitana. Meses atrás, ella lo había rechazado públicamente cuando él intentó impresionarla con dinero en un bar, arrojándole un vaso de agua a la cara cuando él se comportó de manera irrespetuosa. Diego nunca había perdonado esa humillación y ahora veía la oportunidad perfecta para su venganza. Mintió descaradamente a su hermano mayor, inventando una historia elaborada sobre cómo Aitana era una estafadora conocida que se acercaba a hombres ricos fingiendo ser una estudiante pobre y trabajadora para luego pedirles dinero y regalos costosos. Leandro, ya predispuesto a creer lo peor de Aitana, aceptó cada palabra de Diego como verdad absoluta. Lo que Leandro no sabía era que Diego no se detuvo ahí. Después de salir de la oficina, Diego puso en marcha una campaña de difamación sistemática y cruel contra Aitana. Usando el dinero de su familia, contrató a personas para crear y difundir rumores maliciosos sobre ella en Internet y en las redes sociales de la universidad. Tomó fotografías secretas de Aitana saliendo del edificio castellano esa mañana, con los ojos rojos de haber llorado y el aspecto desaliñado por la falta de sueño, y las hizo circular con leyendas que insinuaban que ella tenía comportamientos inapropiados con hombres ricos. Sobornó al decano de la Facultad de Derecho, amenazando con retirar la financiación multimillonaria de la familia Castellano si la universidad no tomaba medidas disciplinarias contra Aitana. Para Aitana, lo que comenzó como una mañana terrible se convirtió rápidamente en una pesadilla que destruyó su vida por completo. Fue despedida de su trabajo en el restaurante sin explicación justa, perdió su beca universitaria y fue suspendida de sus estudios basándose en acusaciones falsas de comportamiento inapropiado. Su reputación fue destrozada públicamente. Los estudiantes que antes la respetaban ahora la evitaban o la insultaban abiertamente. Su casillero fue vandalizado con palabras obscenas. Incluso el profesor que más la había apoyado le dio la espalda, demasiado cobarde para enfrentarse al poder de la familia Castellano. En cuestión de días, Aitana pasó de ser una estudiante destacada con un futuro prometedor a ser una paria social sin trabajo, sin educación y sin esperanza. Lo más doloroso para Aitana no era la pérdida material, aunque eso era devastador, sino la injusticia absoluta de todo. Ella no había hecho nada malo. Su único crimen había sido quedarse dormida por agotamiento después de trabajar incansablemente para construirse un futuro mejor. Había dedicado años de su vida a estudiar con excelencia mientras trabajaba jornadas extenuantes para mantenerse a sí misma y ayudar a su madre enferma. Nunca había pedido limosna a nadie. Nunca había usado su apariencia para obtener ventajas. Había vivido con integridad absoluta, sacrificando comodidades básicas para ahorrar cada peso. Y ahora todo eso había sido destruido por las mentiras de un hombre vengativo y los prejuicios de otro que ni siquiera se había molestado en conocer la verdad. Cuando Diego la confrontó en el campus universitario, burlándose de su caída y amenazándola con consecuencias aún peores si no abandonaba la ciudad, Aitana finalmente comprendió la profundidad de su impotencia. No podía luchar contra el poder ilimitado de la familia Castellano. No tenía recursos legales, no tenía conexiones influyentes, no tenía dinero para contratar abogados. Era una joven pobre enfrentándose a uno de los imperios más poderosos de México. La batalla estaba perdida antes de comenzar. Con el corazón destrozado, fue expulsada de su pensión porque el propietario no quería problemas con alguien cuya reputación había sido tan públicamente manchada. Tuvo que empeñar su computadora portátil, su herramienta más valiosa para sus estudios, por una fracción de su valor real. Con los últimos pesos que le quedaban, compró un boleto de autobús de regreso a Oaxaca, al pueblo pobre de montaña de donde había venido. Mientras el autobús la llevaba lejos de la Ciudad de México,
Aitana miró por la ventana empañada por la lluvia y sintió que todos sus sueños se desvanecían en la oscuridad. Había trabajado tan duro, había sacrificado tanto, había creído con tanta fe en que la educación y el esfuerzo honesto eran el camino hacia una vida mejor. Pero la realidad le había enseñado una lección brutal. En un mundo donde el dinero compra la verdad y el poder aplasta a los vulnerables, la dignidad de una persona pobre no vale nada. Regresó a su pueblo no como la exitosa estudiante de derecho que había soñado ser, sino como una fugitiva de la injusticia, llevando consigo la vergüenza de acusaciones falsas que nunca podría refutar. Pero Aitana no se rindió completamente. Aunque su corazón estaba roto, su espíritu aún conservaba una chispa de resistencia. En su pueblo, comenzó a enseñar gratuitamente a los niños pobres en un almacén abandonado, compartiendo con ellos el conocimiento legal que había adquirido. Les enseñó que la ley debería ser un escudo para proteger a los vulnerables, no una herramienta de los poderosos. Incluso cuando ella misma no tenía suficiente comida, compartía lo poco que tenía con los niños hambrientos. Su bondad inquebrantable en medio de tanta adversidad era un testimonio de la verdadera nobleza de su carácter. Mientras tanto, Leandro seguía su vida en la Ciudad de México, convencido de que había hecho lo correcto al expulsar a la supuesta manipuladora de su oficina, pero algo extraño comenzó a suceder. A pesar de sus esfuerzos por olvidar el incidente, la imagen de Aitana llorando seguía apareciendo en su mente. Sus ojos llenos de lágrimas, su expresión de dolor absoluto, la desesperación en su voz cuando suplicaba que le creyera. Todas estas memorias lo perseguían. Leandro intentó racionalizarlo, diciéndose a sí mismo que simplemente era una actriz talentosa que había logrado afectarlo momentáneamente. Pero en el fondo de su conciencia, una duda incómoda comenzó a crecer. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si realmente había destruido la vida de una persona inocente basándose únicamente en prejuicios y en las palabras de su hermano poco confiable? El punto de inflexión llegó cuando Leandro encontró el pequeño cuaderno que Aitana había dejado caer accidentalmente. Al leer las páginas llenas de anotaciones meticulosas sobre cada peso ganado y gastado, vio con claridad devastadora la verdad que había estado negando. Este no era el diario de una manipuladora, era el registro doloroso de una joven que contaba cada moneda, que se saltaba comidas para ahorrar dinero para libros, que enviaba cada peso extra a su madre enferma, que trabajaba hasta el agotamiento absoluto para cumplir sus sueños. La carta sin enviar a su madre, donde mentía diciéndole que todo estaba bien para no preocuparla, destrozó completamente las defensas emocionales de Leandro. En ese momento comprendió la magnitud de su error. No había sido víctima de una trampa. Él había sido el victimario, destruyendo cruelmente la vida de una persona inocente, porque sus prejuicios le habían impedido ver la verdad. La culpa que sintió Leandro fue abrumadora. Había pasado toda su vida adulta construyendo un imperio empresarial, orgulloso de su capacidad para leer a las personas y tomar decisiones acertadas. Pero en el caso más importante, donde una vida humana estaba en juego, había fallado completamente. Su arrogancia, su cinismo y su disposición a creer lo peor de los demás lo habían convertido en un instrumento de injusticia terrible. Y lo que era aún peor, pronto descubrió que había sido manipulado por su propio hermano, quien había orquestado toda la campaña de difamación contra Aitana como venganza personal. Diego había usado el poder y el dinero de la familia para destruir sistemáticamente la reputación y el futuro de una joven inocente, y Leandro había sido su cómplice inconsciente. La furia que Leandro sintió hacia Diego fue inmensa, pero su ira hacia sí mismo era aún mayor. Contrató a un detective privado para investigar todo y cuando las pruebas de la conspiración de Diego quedaron al descubierto, Leandro tomó la decisión más difícil de su vida. Enfrentó públicamente a su hermano, expuso sus crímenes ante toda la familia y ante las autoridades legales, y lo despojó de todos sus privilegios. Diego fue expulsado de la empresa familiar,
Sus cuentas fueron congeladas y enfrentó consecuencias legales por difamación y soborno. Leandro sabía que esto destrozaría a su familia, pero también sabía que permitir que la injusticia continuara sería una traición a todo lo que debería significar el honor verdadero. Pero castigar al culpable no era suficiente. Leandro necesitaba intentar reparar el daño que había causado. Organizó una disculpa pública en los principales periódicos, restauró completamente la reputación de Aitana, le devolvió su beca universitaria con beneficios adicionales de por vida y ofreció una compensación económica sustancial. Sin embargo, cuando finalmente se atrevió a viajar a Oaxaca para verla personalmente, llevaba consigo no arrogancia ni expectativas de gratitud, sino humildad profunda y remordimiento genuino. Lo que vio allí transformó por completo su comprensión del verdadero valor humano. Aitana, a pesar de haber perdido todo, estaba enseñando gratuitamente a niños pobres, compartiendo sus últimos recursos con quienes tenían aún menos que ella y manteniendo una fe inquebrantable en la justicia y la bondad humana. Su nobleza en medio de la adversidad más terrible hizo que Leandro se sintiera pequeño e indigno. Se disculpó ante ella con lágrimas en los ojos, no esperando perdón, sino simplemente necesitando expresar su profundo arrepentimiento. Para su asombro, Aitana eligió perdonarlo, no para liberarlo a él de la culpa, sino para liberarse ella misma del veneno del odio. Y en un acto de dignidad extraordinaria, rechazó la compensación económica personal, pidiéndole en cambio que usara ese dinero para ayudar a los niños pobres del pueblo. Este gesto final demolió por completo cualquier resto de arrogancia en Leandro. Comprendió que había estado viviendo en un mundo falso, donde el dinero y el poder definían el valor, cuando en realidad el verdadero valor residía en la integridad, la compasión y la resistencia del espíritu humano frente a la injusticia. 2 años después, cuando Aitana se graduó con honores de la Facultad de Derecho, Leandro estaba allí aplaudiendo con orgullo genuino, no como el multimillonario arrogante que una vez fue, sino como un hombre transformado que había aprendido las lecciones más importantes de su vida de la persona que había tratado peor. El amor que eventualmente floreció entre ellos no se basó en la diferencia de poder o riqueza, sino en el respeto mutuo, en el reconocimiento de errores pasados y en el compromiso compartido de usar sus recursos combinados para crear justicia en un mundo donde demasiado a menudo el poder aplasta a los vulnerables. La historia terminó no con un simple final feliz de cuento de hadas, sino con una transformación profunda de ambas personas y un compromiso de usar sus experiencias para construir un mundo mejor.